Bueno, ¿no? Seguimos entonces en La Hora de Maquiavelo, versión online, y estábamos nuevamente, una vez más, continuación, con José María Rodríguez Aráchaga, que, como le decía, un experto en oratoria, que ya veníamos analizando el programa pasado una serie de políticos, candidatos, la mayoría de ellos, o potenciales candidatos, perdón, a presidente. Y estaría interesante analizar ahora a legisladores porque, en definitiva, como habíamos dicho, el Congreso se supone que ahora sí es el centro, porque el Congreso se supone que es de mayoría, la Cámara de Diputados, mayoría opositora, la Cámara de Senadores en una situación un poquito más pareja, y se vuelve más interesante para los medios. Por lo tanto, se supone que van a ser más protagonistas. Bien, en general, ¿qué dirías? ¿Nuestros legisladores saben hablar o no? En general le falta mucho. Había un comunicado que decía, bueno, le falta todo entre otras cosas, pero le falta muchísimo, lo decíamos la semana pasada. El tema de, le sacás el epígrafe y no sabés ni de qué partido es, ni cuál es la posición que sostiene. Y si en el discurso donde vos se supone que estás defendiendo una idea, no se entiende y no se puede decodificar si estás a favor o en contra de lo que se está tratando, y ya estamos con un error de concepción básico de qué es comunicación. Tiene que ser, esto es una pregunta general, ¿no? Sí. Tiene que ser farragoso, ampuloso, dedito alzado, todo discurso de legisladores, porque uno se imagina un tipo leyendo un papel y diciendo, porque ustedes, qué sé yo y qué sé cuánto. Nadie habla así, por lo menos cuando uno habla con amigos, a nadie se le ocurre hablar así. Voy a ser claro, absolutamente no. Porque el micrófono, si hablas bajito también se te entiende. Es una antigüedad, pero o sea, la política argentina atrasa en comunicación, atrasa mucho, eso no sirve más, no sirve hace añares. A ver, una de las funciones mías es establecer cómo debe comunicar un determinado político, sin dar nombres. Un político tuvo que hacer un discurso de apertura, de sesiones, etcétera, etcétera, y es un discurso que no fue muy bueno. Cuando me llaman a mí, lo primero que decimos, analizamos ese discurso que estuvo muy flojo, y lo primero que vemos es que duró 45 minutos. Claro, eso se puede decir probablemente en 10. Primer análisis mío es, bueno, el año que viene, ahora que me hago cargo yo, 15 o menos. Pero bueno, es que yo depende, y una vez hicimos un test, es, ¿vos diste el discurso el año pasado? Sí, sí, sí. ¿Vos lo escribiste? Sí, correcto. Bien. Bueno, entonces, el que lo escribió y el que lo dijo deberían ser las dos personas en el planeta que más claro lo tienen el discurso del año pasado. Exacto. Bueno, citame un párrafo de tu discurso del año pasado. No podés un párrafo. Bueno, una oración. No podés una oración. Bueno, 50 palabras que sí o sí hayan estado. No me mientas porque tengo el video, lo chequeo después, tengo la nube. No puedo. Bueno, 20. Tampoco pudieron. Ahora, hay una frase famosa de creo que fue Lincoln, que dijo, si me piden que haga un discurso en 10 minutos, me tienen que dar una semana. Si me piden si puedo hacerlo en 3/4 de hora, con 2 días me alcanza. Ahora, si tengo 2 horas, puedo empezar ya mismo. Tal cual. Lleva trabajo. Es mucho más difícil. Es mucho más difícil, pero es mucho más llegador hoy día. El tema es el siguiente, la oratoria política tuvo un devenir muy largo. Antes se hablaba cuando empezó en la Grecia antigua, se hablaba para la gente que estaba presente. Después se empezó a hablar para la tribuna política. Después se empezó a hablar para lo que los diarios publicaban. Claro. Y ahí es donde se extienden los discursos y se empiezan a hacer largos. Estamos hablando del el siglo anterior al pasado, el siglo XIX. Fines del siglo XIX, principio del siglo XX. Los discursos muy largos porque eran para los diarios, para la gente que después lo releía porque eran pocos los que tenían la capacidad de saber leer y escribir. Después se empezó a hacer para los noticieros cinematográficos y la radio. Por eso Roosevelt termina ganando una elección, porque tenía una excelente voz y comunicaba muy bien a través del micrófono. Pero Roosevelt ya empezó a usar
la radio como un medio en donde le empezó, creo que fue el primero que empezó a hablarles a los norteamericanos como en una mesa de café. Exacto. Querido amigo. Justamente, Roosevelt gana por el fantástico uso del micrófono que tuvo y porque tenía una excelente voz. Después empiezan los 60s, debate Kennedy-Nixon, ya lo sabes de sobra. Kennedy arrasa en el debate televisivo y pierde con Nixon en el radial. Claro. Bueno, empieza a cambiar otra vez porque el debate se transforma en para la gente que lo mira por televisión. Y hoy día, como vengo sosteniendo hace 6 años, la gente, los discursos políticos ya no los sigue más por televisión, los sigue por YouTube. Si decís algo interesante, ¿qué hace la gente? Sí, que además YouTube te da 10 minutos nada Se más. fija en YouTube, por lo cual los discursos deberían durar 10 minutos o menos para poder meterlo en YouTube. O hay que pedirle a YouTube que sea un poco más generoso, che, que deje un poquito más. Para los políticos argentinos, por lo menos, digo. Me parece al revés, que los políticos argentinos deberían adaptarse a los tiempos que corren y hablar más corto. Obama hizo el segundo discurso más corto de asunción de un mandato en toda la historia. El único que le ganó de un discurso más breve fue Washington, por la sencilla razón de que él no sabía lo que estaba haciendo. Era, claro, bueno, chicos, gracias, asumo, empecemos a trabajar. Claro. Dijo Washington más o menos. Y Obama dijo el segundo más corto de la historia. O sea, si sacás a Washington... ¿Y cuánto duró el de Obama? Estuvo por los 14 minutos, 16 minutos, no me acuerdo bien ahora exactamente. Pero fue el segundo más breve de toda la historia. Bueno, con el político también lo bajamos a 15 o menos, llegamos a 15 y el discurso fue un éxito. ¿Por qué? Y porque en más de 15 minutos la gente se aburre. La gente no está en condiciones de prestar atención. ¿Vos sabés cuál es el máximo de atención que puede prestar un ser humano en condiciones excepcionales? Sí, probablemente 5 minutos. No, en condiciones excepcionales, estamos hablando de una clase, yo soy el profesor. Y todo en silencio. Todo en silencio, lo que digo yo no está en el libro y el examen es pasado mañana, entre 15 y 20 minutos. No le podés pedir a la gente que te aguante 2 horas 15 por cadena nacional, como en su momento hizo bastante complicado Cristina Kirchner en la apertura de sesiones del Congreso. Fueron 2 horas 47 minutos o 1 hora 47 minutos, una enormidad. Todo lo que supere los 15-20 minutos es imposible de aguantar. Vos veías cuando hablaba Cristina abriendo las sesiones en el Congreso, para así volvemos al link de el Congreso y sus oradores, y vos veías el Pampuro que estaba al costado de Cristina, él no podía sostener la cara de estoy prestando atención. Pampuro no podía soportarla. No desde lo personal, desde lo auditivo. Pampuro estaba con los brazos cruzados y con cara de, por Dios que termine. Por eso se inventó el PowerPoint, ¿no? Digo, por si no lo sabe, ese programita, sí lo sabe porque esto es online, así que usted... para que la gente no se distraiga tanto. Bueno. Y los que lo hacen bien el PowerPoint saben que tienen que usar imágenes impactantes y nada de páginas llenas de frases, sino imagen. Bueno, igual con PowerPoint, bueno, también todavía está muy en pañales el tema de la gente entendiendo cómo se maneja esa herramienta. Nosotros hacemos, mira, justo me dice el pie, nosotros hacemos cursos de capacitación de cómo hacer presentaciones con PowerPoint y ese tipo de apoyos visuales, y la gente es el día de hoy que no entiende que si todo lo que vos decís está en el PowerPoint, uno de los dos sobra, lamentablemente claro, vos. Claro. No, el PowerPoint se usa para sintetizar y cuanto más visualmente se sintetice, mejor y menos se te duerme la audiencia. Bueno, nosotros tenemos medido que la mejor manera de destrozar, de arruinar una presentación con PowerPoint es que en el costado de abajo de la pantalla aparezca 1/54. Claro. Si avisás que son la 54 gente mira el filminas, 54 y se empieza a dormir de antemano. Se va. La gente hace así, mira así, le avisa al de al lado, le hace. Che, mirá que vienen 54 de estos. Y se va. Y se va. Y aparte, también, cuestión técnica, si es 1.54, sea lo que sea, está mal. Nada absolutamente hay que mostrar en 54 filminas. Nada. Salvo que sean alumnos para un examen y les quede más remedio. Ni así, siempre hay otra forma de mostrarlo mejor.